Quisiera saber si me están escuchando, por favor. Sí, se escucha, caballero. Gracias. Buenas tardes. Ahora quisiera que por favor me digan qué asunto quedamos la semana pasada. A ver, alguien del público que me diga de qué estuvimos hablando en la última clase. Nos quedamos ingeniero de métodos de ¿De qué? Los métodos de métodos. refrigeración. A ver, por favor, repítame, no hay mucho ruido. Métodos de refrigeración. Ya. A modo de repaso, hablamos de el método que lo hemos denominado refrigeración eléctrica, ¿cierto? La refrigeración magnética, asuntos que les dije que no son de uso comercial, pero que vale la pena interiorizarse de qué se trata esto. De repente el día de mañana logran ingresar al mercado compitiendo con los sistemas o los métodos que se tienen hoy en día. Y también mencionamos un método con uso de una sustancia fría que lo denominamos refrigerante. Seguramente que por ahí quedamos, me dicen. Sí, ingeniero, ahí quedamos. Sí, Ya, ok. Que el refrigerante, tal como lo estoy describiendo, es una sustancia suficientemente fría como para que al ser introducida en el espacio refrigerado, absorba el calor del contenido de este espacio, provocando la disminución de su temperatura y posteriormente su mantenimiento. Voy a volver a repetir el dibujito que hice antes. Esto ya sabemos que representa el espacio refrigerado, dentro del cual se requiere, por el uso que se le va a dar, una cierta temperatura de diseño, o de cámara, o de cuarto. Y entonces el método consiste en colocar en el interior del espacio refrigerado al refrigerante, cuya temperatura lógicamente deberá ser menor que la temperatura que se quiere conseguir en todo lo que está contenido en este espacio refrigerado. Entonces, la idea es así: se introduce el refrigerante, se le permite que absorba calor y una vez que ya no responde más en su capacidad de absorber calor, se lo retira del espacio refrigerado, devolviéndolo al medio ambiente. De esta manera se logra trasladar calor desde el interior hacia el exterior, cosa que de otra manera no podía ser factible porque adentro se tiene menos temperatura que afuera, ¿cierto? Creo que está claro lo que estoy diciendo o necesitan algún comentario adicional. Esto es algo muy sencillo.
Ahora, en lo que se refiere a cómo se lleva a efecto esta operación, es lo que va a dar lugar a que hayan sistemas que trabajan por cargas o sistemas que trabajan de una manera continua, porque el refrigerante puede fluir, puede moverse, fluyendo, circulando. El caso típico de un aprovechamiento del refrigerante o de aplicación del método del refrigerante por cargas es el del uso del hielo o del hielo seco. Imagine que el espacio refrigerado es una conservadora, entonces usted va a guardar cosas ahí que quiere que tenga una temperatura menor que la del ambiente y entonces le agrega unos trozos de hielo. ¿Qué le va a ocurrir al hielo a medida que transcurre el tiempo? Pregunto. Se va a ir derritiendo. Se va a ir derritiendo. Como consecuencia de la absorción de calor, ¿no? Se produce un cambio de fase. Cuando todo esté líquido, se entiende que el líquido ya no tiene tanta capacidad de absorber calor como el sólido que cambia de fase. Entonces, lo que se hace es eliminar el líquido y reponer otra carga de hielo. A esto me refiero con esta operación por carga o por lotes. Pero en la mayoría de los sistemas de refrigeración que se usan en la actualidad, esta operación se hace de manera continua y automatizada. Es decir, que usted no se preocupa por nada porque la máquina tiene la capacidad de hacer esto todo el tiempo. Este es el caso típico de una heladera, un equipo de aire acondicionado, o una cámara de refrigeración cualquiera, etcétera. Nos interesa estudiar sobre todo el caso en que el refrigerante ingresa, pasa y sale del espacio refrigerado de una manera continua. Como dije antes, operación que está automatizada y entonces no necesita de la intervención de una persona. Entonces, ahora que sabemos que se usan estas sustancias refrigerantes, les dejo como tarea para que usted investigue cuáles son estas sustancias, qué propiedades tienen, que se toman en cuenta a la hora de calificarlas como aptas para ser refrigerantes y qué uso se le da. Porque como hay distintas sustancias, entonces algunas serán más adecuadas para tal cosa, otras para tal otra cosa. Y de todo eso usted se va a enterar cuando haga este trabajo que le estoy encomendando, de preocuparse de buscar información sobre los refrigerantes. Sin embargo, podemos hablar un poquito más de los refrigerantes para mencionar algo que es interesante. Pensemos en el hielo, por ejemplo. ¿En qué estado se encuentra el hielo en el momento en que usted lo coloca dentro del espacio refrigerado para que pueda absorber calor? Sólido. Sólido. Entonces, una posibilidad es que encontremos refrigerantes que en el momento de ser usados como tales se encuentren en estado sólido. Está claro que los sólidos no pueden fluir, ¿no? No fluyen. Entonces, si hay sistemas en donde se va a trabajar de manera continua, haciendo ingresar y salir luego de la absorción de calor al refrigerante, entonces estos deberán utilizar refrigerante en estado líquido o en su defecto en estado de vapor o gas, ¿cierto? Las tres posibilidades son factibles. Sin embargo, hay diferencias entre estas distintas posibilidades en el siguiente aspecto. A ver,
Dígame, cuando usted fabrica hielo en la cubetera que coloca en el congelador de una heladera, ¿a qué temperatura obtiene ese hielo? Quiero que me den una idea. Es decir, en otras palabras, lo que estoy preguntando, en el congelador de una heladera, ¿qué temperatura se tiene? ¿Cuál es la temperatura de diseño de la cámara? Quiero que me den una idea, no que me digan es tal, de una manera precisa. Inferior a 0 grados. 0 Cero, grados. poco. Con cero usted no tendría garantía de que el agua se congele. 1 grado. Menos 20 a menos 30 No, pues, grados. Menor a 0. si usted me dice 1 grado, es imposible que llegue a congelar. Y el punto de congelación del agua es 0 grados centígrados. Y usted sabe que pone agua ahí y se vuelve hielo. Entonces, la única manera de garantizar tal operación es que la temperatura sea menor que 20. ¿cuánto? Menos 0,5 grados. Bueno, no quiero que me diga algo en forma precisa. Resulta que en el congelador de una heladera la temperatura oscila entre menos 25 y menos 30 grados centígrados. ¿Me está escuchando lo que digo? Menos 25, menos 30 grados centígrados, muy probablemente. De repente un poquito más arriba, menos 20 grados centígrados. ¿Por qué le digo esto? Porque hay un producto que se guarda en la heladera que requiere de una temperatura tan baja como en este orden. ¿De qué estoy hablando? Algo que es común y corriente, muy rico, dulce, que se guarda en el congelador. ¿El helado? Helado. En los El freezer de los helados es de menos 20 a menos 30 grados, viene ese rango. Sí. Entonces, esto está justificando lo que acabamos de afirmar. Entonces, cuando usted fabrica hielo en el congelador de una heladera, ¿a qué temperatura estará finalmente? A esta temperatura, pues no. Estamos hablando, digamos, de menos 20 grados centígrados. Entonces, antes de que el hielo empiece a fundirse, tiene que pasar de menos 10, de menos 20 grados centígrados a 0 grados centígrados, ¿cierto? Porque esta es la temperatura de fusión. ¿Está claro lo que estoy diciendo o no? Quiere decir que primero se calienta el sólido, desde menos 20 hasta 0. Luego el sólido a 0 se convierte en líquido. Y luego el líquido va a ir arriba de 0 grados centígrados, pero ya en estado líquido. ¿Lo ve? Entonces, esto lo podemos generalizar para cualquier tipo de sustancia y podemos crear esta matricita que ahora la voy a plantear. Porque lo que estamos diciendo es que un refrigerante, cuando absorbe calor, puede cambiar de temperatura y o cambiar de fase. ¿Cierto? El caso que estamos mencionando del hielo, el caso típico donde están involucrados los dos fenómenos, cambio de temperatura y cambio de fase. Pregunto, ¿un sólido como el hielo va a cambiar de temperatura? Por supuesto. ¿Va a cambiar de fase? Existe la posibilidad de que llegue a 0 y se funda. Un líquido va a cambiar de temperatura con seguridad. ¿Puede cambiar de fase? Si el líquido absorbe o recibe calor. ¿No? ¿No? Sí. Sí, puede. Se evapora. Se evapora. Sí.
No le estoy preguntando adivinanza, no. Le estoy preguntando cosas que usted las debió haber aprendido muy bien en termo. Por supuesto que sí, puede cambiar de fase porque el líquido puede convertirse en vapor, que va a ser uno de nuestros fenómenos estrella para todo este tratamiento de termodinámica, de refrigeración. El vapor puede cambiar de temperatura, por supuesto, pero puede cambiar de fase. No puede. ¿Ah? No escuché, hubo mucho ruido. Un vapor puede cambiar de fase al recibir calor. Sí. ¿Sí? ¿Y en qué se va a convertir? Líquido. ¿Cómo? Recibiendo No, no calor, puede. un vapor lo convierte en líquido. No puede. Si usted ha descubierto esa sustancia, se va a ganar el Nobel de física. De acuerdo con todo lo que hemos estudiado en termodinámica, que deberían repasarlo, ya no existe más posibilidad de cambio de fase. Entonces, el vapor no goza de esta característica de la que gozan los sólidos y los líquidos. Y acá voy a destacar algo que usted se lo tiene que meter muy bien en la cabeza y acordarse siempre, porque lo vamos a estar insistiendo todo el tiempo. Si, por ejemplo, analizáramos el comportamiento del hielo, para ir de menos 20 a 0 grados centígrados, el hielo va a absorber una determinada cantidad de calor. Pero esa cantidad de calor es pequeña comparada, muy pequeña comparada con la cantidad de calor que absorbe el sólido hielo cuando se funde, es decir, cuando cambia de fase. Y similar asunto ocurre con el líquido, similar asunto a lo que ocurre con el sólido. Por lo tanto, lo más importante dentro del aprovechamiento del refrigerante como absorbedor de calor es el cambio de fase. Por lo tanto, la intención debe ser siempre que el refrigerante que estemos intentando utilizar esté por lo menos o cerca de su punto de cambio de fase, porque entonces le vamos a sacar un buen provecho. Se va a absorber una buena cantidad de calor por cada kilogramo de refrigerante. En realidad, esta cantidad de calor absorbido durante el cambio de fase es lo que se llama calor latente de sub F. Calor latente de... No responde nadie. Fusión. De fusión. Entonces, lo que más nos va a interesar es este valor, esta propiedad que tienen las sustancias, en el caso de los sólidos, en el caso del líquido, ¿cómo se va a llamar? Calor latente de... ¿Calor latente de qué? Vaporización. Vaporización. Bueno, lo importante y que usted debe recordar siempre en lo que estoy insistiendo yo es que lo más destacado en la absorción de calor en relación con el refrigerante es que este pueda, lo más destacable es que este pueda cambiar de fase. Entonces se logra un buen aprovechamiento del refrigerante. Y esto lo vamos a tener presente cada vez que estemos conversando sobre los refrigerantes. A ver, hasta acá, ¿alguna pregunta, comentario?
¿Sabes? Bueno, ahora voy a poner un ejemplito para que pensemos en el siguiente asunto que voy a mencionar. Otra vez voy a dibujar. Estas son las patitas. Y entonces nos vamos a referir a este aparato. Ya sabemos, ¿no? Que representa este dibujito que acabo de hacer. ¿De qué se trata? Una heladera. De una heladera. Ok. Este es el congelador. Este, de arriba, el diseño común y corriente, aunque ahora hay diseños en donde las cosas están al revés. Como si tuviera la heladera pata para arriba. No sé si han visto esas heladeras. ¿No? ¿Sí o no? Sí, sí, ingeniero. Sí. ¿Ya? El congelador está abajo y la cámara donde se guardan normalmente todas las cosas está en la parte de arriba. Bueno, eso es lo de menos. Entonces, usted pone dentro de esta cámara esto. A ver, interpreta el dibujito. ¿Qué es lo que estoy mostrando? Un recipiente con agua ¿En qué le hace pensar eso? Que es un en un aparato. vaso. ¿Cómo se llama este Un aparato? Tiene cubo varias- de agua. Una cubetera. Oh. Ok, y entonces usted coloca el líquido acá dentro de la cubetera porque quiere un cubito de hielo. Lo introduce en el congelador y espera que el líquido se convierta en sólido. Para que este líquido se convierta en sólido, ¿qué tiene que ocurrir? Aquí adentro de esta cámara. ¿Qué le tiene que suceder al líquido? Y fíjese lo que tenemos acá. Y vamos a ir ahora así, en contrarruta. ¿Lo ves? ¿Qué tiene que ocurrirle al líquido para que finalmente termine convertido en sólido? Tiene que perder calor. Tiene que ceder calor y entonces va a ceder calor. ¿Ok? Lo marco con esta flechita. Así. ¿A quién le va a entregar ese calor? ¿Qué es lo que está rodeando dentro del congelador a la cubetera? Normalmente. ¿Qué hay aquí en este espacio? ¿Qué hay? Supongamos que solamente tuviera la cubetera. ¿Qué hay? ¿Qué hay aquí? El evaporizador, ingeniero. No pueden. Y lo demás está Aluminio. aire, pues, ¿no? Aire. Aire. Antes de las paredes del congelador donde está lo que dijo el señor, el vaporizador. Pero no me gusta la palabra, ya la vamos a corregir. Aire. Entonces, significa que el agua le está cediendo calor al aire. Entonces el aire está actuando como un refrigerante para el agua. ¿Sí o no? Sí. Sí. Ahora, este aire, antes de que usted arranque, te ponga en funcionamiento la heladera, ¿en qué condición se encontraba? Porque siempre hay aire, ¿no? En las cámaras. Usted desplaza ese aire cuando coloca algo, en este caso, por ejemplo, la cubetera. ¿En qué condición se encontraba el aire? Temperatura ambiente. A esta temperatura ambiental. Entonces tuvo que haberse enfriado, ¿no es verdad? Por lo tanto, tuvo que haber otro refrigerante que se lleve el calor que el aire fue cediendo para alcanzar la temperatura de la cámara, ¿cierto? Ese otro refrigerante
pregunto, ese otro refrigerante que es el que se lleva el calor del aire, ¿tiene algún otro refrigerante que lo enfríe a él? Es decir, usted tiene agua. El agua le transfiere calor al aire. Y el aire le transfiere calor a otro refrigerante. ¿Hay algo más por acá? ¿O ahí termina la cosa, la historia? Estoy hablando de la heladera. Pues resulta que aquí termina la historia. Entonces, fíjese que este refrigerante es el refrigerante que permite que el aire se enfríe. Y el aire es el refrigerante que permite que el agua se enfríe. En realidad tenemos acá una cadena de refrigeración, ¿no? A este refrigerante, que es el primero en esta cadena, lo vamos a llamar refrigerante primario, a este lo llamaríamos refrigerante secundario, y esta sustancia, en último caso, diríamos que es el beneficiario de la refrigeración. ¿Entienden lo que estoy planteando? Entonces nos vamos a encontrar en muchas situaciones donde no solamente existe el refrigerante primario y directamente el beneficiario, sino el refrigerante primario y otros refrigerantes intermediarios. Esto es típico, por ejemplo, en las máquinas para fabricar helado. Yo no sé si ustedes conocen o tienen idea de cómo son estas máquinas. ¿Alguien vio o conoció alguna vez las máquinas de fabricar helado, picolé? Que por supuesto no sea una heladera, pues, ¿no? Una máquina comercial. ¿Conocen o no conocen? No, ingeniero. Ya, entonces, como tarea, usted se va a gastar un poco de tiempo en mirar en el internet cómo son estas máquinas. ¿Listo? Bueno, lo que nos interesa es esto. El agua se enfría porque el aire absorbe calor del agua. El aire se enfría porque el refrigerante absorbe calor del aire. ¿Y cómo se enfría entonces el refrigerante? Este que estamos llamando refrigerante primario. Para eso tenemos que remitirnos a la termodinámica. Y acá otra vez debemos repasar cosas que ya se estudiaron en termo. Voy a borrar un poco para hacer espacio. Para poder referirme a el siguiente asunto. Es decir, lo que estoy tratando de plantear es cómo esta sustancia que la estamos denominando refrigerante primario llega a ponerse suficientemente fría como en este ejemplo que hemos dado para poder enfriar el aire, que a su vez va a poder enfriar todo lo que se coloque dentro de la cámara. Y la explicación de cómo se logra que esta sustancia se ponga fría está en un fenómeno, lo voy a anotar por acá, que lo describimos con este título, expansión adiabática. Es decir, una sustancia, y voy a repetir algo más, sobre todo en estado fluido, es decir, líquido y en su defecto vapor, podrá enfriarse si se la somete a un proceso de expansión y que este proceso de expansión sea adiabático.
A ver, lo voy a plantear así para que nos demos cuenta de la cosa. Supongamos que yo tengo al refrigerante, una cierta masa de refrigerante ocupando este volumen, que lo estoy simbolizando con eh, este dibujito. Y entonces, cuando se lo somete a este proceso de expansión, se podrá poner así. ¿Lo ves? Para que el volumen de esta masa pueda crecer, entonces esta sustancia tiene que empujar lo que está rodeándola. ¿Me entiende lo que estoy planteando? Sí, ingeniero. Ya, entonces, si consideramos a esta sustancia que estoy sombreando, simbolizada así, como un sistema termodinámico cerrado, entonces, ¿qué es lo que está intercambiando este sistema cerrado con el medio exterior durante la expansión? Por supuesto que si hemos calificado la expansión de adiabática, entonces no será calor, pues, ¿no? ¿Qué será? Es decir, ¿qué se pone en juego cuando un sistema se expande? Volúmenes. Otra vez, termodinámica. ¿Ah? Diga. Volúmenes. ¿Cómo no? El volumen aumenta, por supuesto. Pero desde el punto de vista energético, pues si estoy refiriéndome al calor que no está presente, ¿qué cosa se pone en términos de energía en juego cuando una sustancia se expande? Trabajo. Trabajo mecánico, es decir, que habrá un trabajo mecánico de qué signo en este caso. Positivo. Sí, positivo. Entonces, fíjense, considerando a esta sustancia que es sombreada acá, cuyo volumen ha cambiado, incrementándose por la expansión, por supuesto, consideramos como un sistema cerrado, entonces yo puedo escribir que Q menos W va a ser igual a delta de U. Otra vez como antes, ¿no? Obviando cambio de energía cinética y cambio de energía potencial. Como la expansión se la está llevando a efecto de la manera más perfectamente adiabática, algo que por supuesto en términos estrictos es difícil de alcanzar, pero aproximadamente es así en términos reales. Y este trabajo intercambiado es positivo, entonces fíjense qué ocurre. ¿Qué me dice esta ecuación? Me dice que cuando la sustancia se expande, el trabajo mecánico cedido al medio exterior se hace a costa de su propia energía interna. Disminuye su energía interna, por eso es el signo negativo, y por lo tanto su temperatura disminuye. ¿De acuerdo? ¿Está claro lo que estamos planteando o no? No los puedo ver, entonces no puedo apreciar sus reacciones. Me interesa que tomen parte del asunto y cuando yo pregunte algo, alguien responda, aunque sea Ingeniero, está bien. Entiendo. Ok, entonces, de lo que se trata ahora es de empezar a analizar de qué manera podemos someter a una sustancia, estas sustancias llamadas refrigerantes, a estos procesos de expansión adiabática para que su temperatura disminuya hasta alcanzar un valor que sea adecuado para la finalidad que
se tenga, digamos, prevista. Y voy a terminar con este planteamiento para que lo sigamos mañana. Este proceso de expansión adiabática, desde el punto de vista de la termodinámica, podrá ser un proceso reversible, por supuesto, este es un planteamiento ideal, o en su defecto, y esto es lo que va a ocurrir en la vida real, el proceso termodinámico será irreversible. Entonces, si es adiabático, de acuerdo con la segunda ley, el proceso reversible termina siendo un proceso isentrópico, mientras que el proceso irreversible será un proceso que se caracteriza porque durante el mismo la sustancia experimenta aumento de entropía. Esto lo vamos a poder visualizar usando diagramas que hemos estudiado en la materia de termodinámica. Bueno, preguntas hasta acá, porque no queda ya mucho tiempo y entonces, para no dejarlo cortado el asunto y tener que volver a repetir lo mismo otra vez, lo vamos a parar acá, pero me interesa saber si hay algo que me quieran decir o preguntar. Les vuelvo a insistir en que todas las cosas que estamos dejando pendientes, con la recomendación de que ustedes se preocupen de buscar información, datos, estudiar las cosas, háganlo. Si lo hacen, de repente el día de mañana se van a poner contentos de haberlo hecho. Ingeniero, una pregunta, por curiosidad más que todo. El tema Sí. de las heladeras, ¿solo tienen un sistema de refrigeración? Es que como tienen dos temperaturas, digamos, distintas, ¿poseen solo un sistema o tienen dos? Tienen un solo sistema y yo le sugeriría que usted ingrese al internet, aunque después lo podemos comentar en la clase, y mire cómo es la instalación. Lo que pasa es que todavía no hemos presentado el sistema de refrigeración, ¿verdad? Este asunto lo vamos a hacer tal vez mañana. De todas maneras, si tiene interés, usted va a encontrar información en el internet, pero es un solo sistema de refrigeración. Y entonces va a poder apreciar de cómo es que se logra con un solo sistema en la cámara de arriba una temperatura distinta a la temperatura de la cámara de abajo. Y de paso, estoy hablando de la heladera común y corriente, y de paso investigue cómo es la heladera que se llama de frío seco o non-frost. No-frost. Supongo que están tomando nota, ¿no? Porque estas son cosas que también las podemos preguntar. Por eso las estamos... Disculpe, ingeniero, una pregunta. Algunos de estos ejemplos que podemos encontrar en el libro igual que nos dio. No, algunas cosas no. Lo más elemental sí lo van